Bien, buenos días. Tenemos hoy, continuamos con el programa y tenemos, después de haber visto en estos días pasados tendencias desde diferentes puntos de vista, la economía, la empresa, algunas intervenciones de los embajadores de algunos países muy relevantes, aún tenemos más por delante. Hemos visto algunas regiones concretas, el Ártico, Magreb, Sahel, inevitablemente, como es lógico. Nos quedarán muchas otras cosas en el tintero, por eso hacemos el curso todos los años y lo vamos completando un año con otro, pero hay un día, una jornada que tiene que ser ineludible, que es y todo esto nosotros como españoles, ¿en qué nos afecta? Y ya que somos españoles, como europeos, ¿en qué nos afecta, ¿no? Evidentemente este tiene que ser un punto común y además cuando ya está el curso avanzado y estamos ya por el cuarto día. Entonces, para hablar de hacia dónde va Europa, la Unión Europea en concreto, y por lo tanto hacia dónde va España, pues tenemos hoy con nosotros a Joaquín Almunia, que no es la primera vez que está aquí, no es la primera vez que acepta nuestra llamada, cosa que le agradezco profundamente y que creo que tenéis el currículum delante. Muchos le conocemos de haber seguido su trayectoria durante las décadas pasadas ya, pero creo que habiendo sido ministro de España durante un largo periodo y luego comisario en la Unión Europea, creo que pues, nadie mejor que él para darnos este punto de situación. ¿Hacia dónde va la Unión Europea? Evidentemente será una línea de continuidad en ello, cómo nos está afectando la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania, pues en contra de lo que creíamos, no es una guerra en algún lugar del mundo, sino que es una guerra en Europa, ¿no? Y por lo tanto, pues en el formato habitual le damos la palabra a Joaquín Almunia y luego siempre lo más interesante, como viene siendo habitual, será el coloquio. Con nuestro agradecimiento, encantados, adelante si eres tan amable. Muchas gracias, general. Buenos días. Muchas gracias, general, por invitarme de nuevo a este curso tan interesante y abordando cuestiones tan fundamentales para la situación que estamos viviendo en España, en Europa y más allá de nuestras fronteras europeas en el mundo. Me invitasteis efectivamente hace 2 años, el año pasado no pude venir, sentí mucho, pero hace 2 años hablé ya de lo que hoy quiero abordar. Lo que pasa es que hay elementos nuevos que van a, lógicamente, a cambiar y en algún lugar quizás a ampliar la visión que pude dar hace 2 años. Hablé del solapamiento de crisis que caracterizan estos tiempos que estamos viviendo desde el 2007, que estalló la crisis financiera. Después vino una crisis importante de refugiados, una presión sobre la Unión Europea, sobre países de la Unión Europea por una avalancha de refugiados en busca de asilo, en busca de refugio, en busca de encontrar un modo de vida que no podían encontrar en sus respectivos países. Después vino la pandemia y casi sin solución de continuidad empezamos a notar en el año 2021, cuando todavía la pandemia nos castigaba de manera dura, empezamos a notar que subían los precios de los principales productos energéticos sin que afectasen todavía de manera sensible a la inflación, a la subida de precios en nuestros países, pero sí afectaron al poco tiempo a la subida de precios de otras materias primas y en particular a productos alimenticios. Y llegó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una invasión que no hace falta que pierda mucho tiempo en calificarla, absolutamente injusta, irresponsable, ilegal, contra cualquier norma de las que rigen o tratan de regir y ordenar el funcionamiento de este mundo. Y esas crisis, una detrás de otra, cuando ha llegado cada una de ellas, todavía no habíamos sido totalmente capaces de digerir en Europa el impacto de las anteriores. Se han ido acumulando esos impactos, algunos
lógicamente van reduciendo su intensidad, pero otros se han acumulado casi en su integridad. Nos obligan a los europeos ese solapamiento de crisis a muchas cosas a las que me voy a referir. Gracias. Estamos metidos en una transición energética para luchar contra el cambio climático, una transición energética en muchas dimensiones o con muchas dimensiones, no solo en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo tanto que nos obligan a reducir el consumo, la utilización de combustibles fósiles, a promover energías limpias para sustituir a los combustibles fósiles, que nos obligan a disponer o a investigar o a conseguir fuera de nuestras fronteras tecnologías que permitan ese desarrollo y esa intensificación del uso de las energías limpias, de las energías renovables. Estamos sometidos también a una transición digital que no tiene directamente que ver con las crisis, pero que introduce elementos muy importantes, no solo para encontrar soluciones y salidas a las diferentes crisis, sino que a su vez nos plantea a los europeos un dilema en el que no habíamos pensado demasiado, cuando la digitalización empezaba a formar parte de nuestras vidas, cuando empezábamos a utilizar smartphones, tabletas, cuando el ordenador, las tabletas, los smartphones formaban parte de nuestra vida diaria, no pensábamos que prácticamente ninguno de esos productos, ninguno de esas herramientas tenían un origen europeo. Los conseguíamos sencillamente a precios que al principio eran más caros para nuestros bolsillos y después se fueron acomodando a nuestras rentas disponibles. Empezamos a saber utilizar las posibilidades inmensas que ofrecen todas esas herramientas digitales, no solo para los ciudadanos, también para las empresas, para el sistema productivo, para desarrollar y mejorar la calidad de servicios públicos, etcétera, pero no lo controlamos los europeos. Y ahora se ha unido eso con algo a lo que me voy a referir, que es la geopolítica, las tensiones geopolíticas. Sabíamos lo que era la geopolítica, pero no vivíamos en un mundo donde la geopolítica domina muchas relaciones entre países, muchas relaciones económicas, muchas interdependencias que hay que revisar porque las tensiones geopolíticas afectan a todo aquello que no podemos producir, pero que queremos seguir utilizando, que queremos seguir consumiendo y somos unas economías, las europeas, muy interdependientes, abiertas. Eso forma parte casi de la genética del proyecto europeo, de tener economías abiertas, comerciar, intercambiar flujos económicos, intercambiar inversiones con todos aquellos países que quieran relacionarse con nosotros y estamos viendo hasta dónde la geopolítica nos afecta en la solución, en las salidas que prestamos a las crisis y en otros elementos que no dependen de las crisis, pero que siguen siendo muy importantes con o sin crisis en nuestras vidas. Este solapamiento de crisis, estas interacciones de diferentes crisis, estas consecuencias, estos desafíos, no solo son económicos, por supuesto son políticos, me referiré a ello, pero también tiene una dimensión social evidente. El cambio climático lo sufren más los países más pobres y los sectores sociales más pobres de los diferentes países de este mundo. Las tecnologías digitales, los avances de la digitalización, está bastante demostrado por los analistas, tecnólogos, economistas y otras profesiones. La digitalización está aumentando las desigualdades, que ya venían aumentando como consecuencia de la evolución de las economías de mercado hacia una dimensión financiera mucho mayor de la que existía en los años 60 o en los años 70. Y esa interacción entre crisis económicas con consecuencias de recesión o de aumento del desempleo, de caída de las rentas, más el aumento de las desigualdades, en términos relativos,
eso tiene también una dimensión política. Y yo creo que es difícil analizar las tensiones y las crisis que estamos sufriendo en los sistemas democráticos sin tener en cuenta hasta qué punto el impacto de las crisis, no solo su dimensión económica, sino también su dimensión social, están teniendo efectos preocupantes sobre el modo en que funcionan muchas democracias y sobre la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático. Hay un economista, periodista, que yo respeto muchísimo, lleva años escribiendo en el Financial Times y ha publicado libros interesantísimos en el pasado, se llama Martin Wolf. Martin Wolf ha publicado hace poco, está traducido, creo ya, al español y si no se hará pronto, sin duda, un libro que viniendo de alguien defensor de la economía de mercado, una orientación que podemos decir sin afiliación partidista, pero un liberal, titula su libro La crisis del capitalismo democrático. Esa falta de confianza, esas tensiones dentro de las democracias que generan las sucesivas crisis que estamos viviendo en los últimos 15, 20 años y las consecuencias de esas crisis en términos de fractura social, en términos de abusos de posición de algunos poderes económicos en los mercados en los que tienen fuerza para imponer sus condiciones, para fijar sus reglas y todo eso genera un conjunto de problemas. He hablado de crisis económicas, de dimensión social de esas crisis, de tensiones geopolíticas, de desconfianza de los ciudadanos en sus representantes democráticos. Generan un panorama realmente preocupante, que exige mucha atención, mucho análisis, mucho debate y que exige, por supuesto, soluciones, estrategias, visión, porque estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana. No se resuelven con tres listas, no solo con tres propuestas, sino con tres listas de propuestas, si no van encajados en una visión más global, más estratégica, si no van encajados en una visión que vaya más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países, porque cada país por sí solo, por muy grande que sea en Europa y ni siquiera en el mundo, por muy grandes que sean las superpotencias, Estados Unidos y China, por sí solos no pueden resolver prácticamente ninguno de estos problemas. Se requiere interacción, se requiere cooperación, se requiere diálogo, se requiere gobernanza global, en un momento en que la geopolítica exacerba las tensiones, genera fracturas, fragmentación, afecta a la credibilidad, a la eficacia de las instituciones multilaterales, etcétera, etcétera. Cuando hice este análisis no habían sucedido todavía las últimas crisis, ni la crisis energética con las consecuencias que conocemos, que estamos conociendo, ni, por supuesto, la crisis a partir de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Yo entonces me preguntaba qué prevalecerá de esta acumulación de desafíos, de tensiones y de problemas que ahora se ha ampliado con estos dos últimos elementos en los últimos 2 años. ¿Qué prevalecerá? Entonces me declaré optimista desde un punto de vista de un europeo, europeísta. Me declaré optimista sin desconocer las dificultades. Y la mayor dificultad que ya teníamos entonces, por supuesto, y que seguimos teniendo ahora, aunque con un cierto elementos de mejora, al que me voy a referir, es la dificultad que tenemos los europeos, por mucho que queramos ser y seguir siendo miembros de la Unión Europea, sin las tentaciones que tuvieron los británicos hace pocos años y de las que se están arrepintiendo, nos falta una visión estratégica compartida. Europa ha sido el ejemplo mejor de lo que llamaba este profesor de Harvard, Joseph Nye, el soft power, el poder suave del comercio, el poder suave del respeto a las reglas de juego del orden multilateral, establecer relaciones aquí y allá con otras zonas del mundo, relaciones económicas, relaciones financieras, indagar y profundizar, si se puede, en las coincidencias desde el punto de vista de los valores democráticos, de la cultura, de las experiencias históricas, de las ambiciones de futuro.
Europa sigue siendo, para la mayor parte del resto de los países del mundo fuera de nuestras fronteras, un modelo de cohesión social, a pesar de las dificultades que conocemos, mirándolas de cerca, viviendo en cada uno de los países de la Unión, pero ese soft power ahora, en la era de las tensiones geopolíticas, de los desafíos globales que requieren cooperación, cuando esta cooperación se hace más difícil y más trabajosa, es un desafío que teníamos y que, por supuesto, ahora tenemos con mayor claridad y con mayor vigencia. ¿Qué cambios han producido en los últimos 2 años, 3 años, desde 2020 hasta ahora? Cambios positivos. Y me voy a referir a ellos sin alargarme mucho porque son conocidos. Europa ha respondido con rapidez a la pandemia, con mucha más rapidez y eficacia que las respuestas que dábamos en la crisis financiera del 2007, 2008 y de la crisis de deuda que se solapó con la crisis financiera a partir del 2010, con la insolvencia de Grecia, con los problemas que tuvimos algunos otros países. A la Unión Europea le costó, voy a decir en primera persona, nos costó, porque entonces estaba allí, encontrar la forma de abordar de manera razonable, de manera eficaz y de manera aceptada y comprendida por la opinión pública europea, por los ciudadanos europeos, cómo salir de aquella crisis sin destrozar más de lo que la propia crisis estaba arrasando. Ahora la pandemia fue una sacudida tremenda, imprevista, y respondimos muy bien, con eficacia, desde conseguir mascarillas. Nos dimos cuenta que Europa no producía mascarillas, que es un producto bastante fácil de producir, de fabricar. Nos dimos cuenta que Europa no tenía suficientes equipos de protección para el personal médico que atendía a las víctimas del COVID. Nos dimos cuenta que no había respiradores, nos dimos cuenta que nos faltaban determinadas medicinas, y nos dimos cuenta que hacía falta hacer un esfuerzo muy importante para apoyar a quienes tenían capacidad científica para descubrir lo más rápidamente posible las vacunas, y una vez conseguidas, que se consiguieron en tiempo récord, las más eficaces de todas, con participación clara europea, no solo de empresas europeas, sino también de financiación europea, para coordinar la distribución de esas vacunas dentro de nuestros países y, en la medida en que era posible, también fuera de nuestros países. La pandemia también nos llevó a los europeos a poner sobre la mesa una nueva generación de fondos europeos. En los años 80, cuando entramos nosotros en la entonces Comunidad Europea, se produjo un aumento, una intensificación de los fondos estructurales, del Fondo Social, del Fondo Regional, se creó el Fondo de Cohesión y en España lo sabemos muy bien, primero porque fuimos partícipes de la iniciativa y empujamos mucho para que aquello se decidiese e inmediatamente fuimos los principales beneficiarios de aquel esfuerzo financiero de la Unión Europea en favor de los países menos avanzados económicamente, que no podían tener en sus propias finanzas públicas los recursos suficientes para salir adelante, mejorar las infraestructuras, los equipamientos, etc. Pero ante las dimensiones del shock económico que supuso la pandemia, la Unión Europea decidió en un tiempo récord una nueva generación de fondos, los fondos de recuperación y resiliencia, Next Generation, y decidió además hacerlo con unas cuantías mayores que las que venían proporcionando los fondos estructurales y los fondos de cohesión, ahora beneficiando principalmente a los países menos avanzados, los países del centro y del este de Europa, y además financiándolos, esos fondos, de manera mancomunada, que ha sido un avance enorme. El endeudamiento de la Unión Europea ya no es un endeudamiento producto de la suma de los endeudamientos nacionales, con la responsabilidad de atender a los acreedores país por país, país miembro por país miembro, con diferentes primas de riesgo, con diferentes opiniones por parte de quienes compran la deuda o de quienes quieren cobrar la devolución del dinero que han pagado
al adquirir la deuda. Ahora está la deuda mancomunada, por lo tanto respondemos los países europeos a una sola emisión de deuda o a unas solas emisiones de deuda, cada uno en la parte que nos corresponde, pero con la garantía europea, con el respaldo de las economías más fuertes de Europa y con esa sensación de que no hay país que pueda desentenderse de ese esfuerzo solidario, y estamos muy satisfechos de esos avances. Ha habido también otros fondos para mejorar la situación de los desempleados, permitido aquí en España financiar buena parte de los ERTEs, fondos para mejorar las políticas activas de empleo, etcétera. Por lo tanto, una respuesta muy eficaz. Pero esa Comisión Europea y los líderes europeos de la Unión, que fueron elegidos a finales del 2019 y que empezaron a actuar un mes antes de que la pandemia estallase, en enero del 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el alto representante y responsable de la política exterior y de seguridad, Josep Borrell. Todos estos empezaron a actuar poco antes de que la pandemia estallase, pero no sé muy bien cómo llegó eso al texto del discurso que pronunció Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo cuando quería conseguir el respaldo del Parlamento Europeo para ser la presidenta de la Comisión. Ella dijo: yo quiero presidir una comisión geopolítica. Y la palabra aquella todavía no estaba siendo utilizada para definir la mayor parte de las relaciones externas de la Unión, la mayor parte de las tensiones que se observan en el mundo. Hubo una visión, no sé muy bien en aquel entonces, finales del 2019, lo que había detrás de aquella definición, pero me pareció muy acertada y ahora mucho más acertada de lo que nos parecía a finales del 19. Y Josep Borrell, también en su comparecencia ante el Parlamento Europeo para conseguir el respaldo del Parlamento, para confirmar su nombramiento como alto representante, dijo: los europeos, la Unión Europea, tenemos que aprender a utilizar el lenguaje del poder. Y la geopolítica obliga a utilizar el lenguaje del poder, es decir, con esa capacidad que tiene Pepe Borrell de definir las cosas con frases muy acertadas y muy claras para llegar a la opinión pública. La geopolítica probablemente es entender que las relaciones exteriores de los países y de las regiones como la Unión Europea tienen que saber utilizar el lenguaje del poder, porque se trata de eso, las tensiones, por una razón o por otra, pero todas tienen un factor común, que es que buscar afianzar el poder de unos en relación con los demás. Y eso, a lo largo de la historia del mundo, en siglos pasados, pues ha generado muchos problemas y ha generado muchos conflictos bélicos también. Pero Europa nació como un proyecto de paz y queremos seguir siendo, por supuesto, un proyecto de paz. Entonces, como un proyecto de paz, un proyecto que trata de expandir las libertades y la democracia en sus países miembros y más allá de nuestras fronteras, como un país que se caracteriza por tener una sociedad con un modelo social que es el más avanzado del mundo, una sociedad en la que los valores positivos de la democracia se quieren defender y profundizar, mientras que los valores que no coinciden con el patrón, con el paradigma de la democracia liberal, se quieren minimizar y en la medida de lo posible extinguir. Cómo Europa actúa, cómo debe actuar en este mundo geopolítico, en este mundo de lenguajes de poder. Vamos a ver cuál es el contexto. El contexto es, por un lado, que el orden internacional multilateral, que siempre ha sido creado al final de la Segunda Guerra Mundial, pero ese orden multilateral siempre ha sido el paradigma que los europeos y la Unión Europea ha querido proteger, reforzar y extender. El respeto a las reglas internacionales, la solución de conflictos a través del diálogo, a través del papel de instituciones multilaterales, internacionales, de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, la FAO, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos movemos en ese mundo? La Unión Europea hasta ahora no ha estado preparada para moverse
bien en ese mundo. Están mejor preparados los americanos, están mejor preparados, por supuesto, los países que no comparten esas reglas de la comunidad internacional, que no las respetan, que las transgreden cada vez que pueden. Está mejor preparado para ese mundo China, que bueno, se integraron en la Organización Mundial de Comercio en el año 2000 o 2001, empezaron a jugar de una forma más activa dentro de las reglas, pero sabemos que las han infringido unas cuantas veces ya, ahora que les vamos conociendo cada vez más. Y ese mundo no solo tiene un orden multilateral con graves problemas, con graves ineficiencias, con defectos, sino que además es un mundo donde se extienden las sanciones. Y las sanciones debieran estar cubiertas por el organismo multilateral encargado de esos asuntos, la Organización Mundial de Comercio. Pero la Organización Mundial de Comercio también está en crisis y empezó a estar en seria crisis cuando el presidente Trump en Estados Unidos decidió que no jugaba el juego de las reglas internacionales en las relaciones comerciales y en las relaciones propias de las competencias y del ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Y sanciones sin un orden multilateral fuerte pueden generar problemas y a veces mayores problemas de lo que se tratan de resolver a través de las sanciones, porque producen respuestas, producen tensiones agravadas, producen consecuencias negativas en el país que impone las sanciones, con lo cual también la opinión pública interna empieza a inquietarse ante las consecuencias sobre sus propias vidas y sus propios intereses de las sanciones que su país o sus instituciones están decidiendo, etcétera. Tenemos, por supuesto, un contexto caracterizado por la polarización, las tensiones cada vez mayores, que a veces se moderan un poco, ojalá se sigan moderando, pero no sabemos si van a volver otra vez a las tensiones de hace unos meses, con la visita del secretario de Estado americano a Pekín, con una visita, me parece que un ministro, un responsable de comercio chino en Estados Unidos, con el anuncio de Biden que quiere tener contactos con Xi Jinping, etcétera. Pero esa polarización entre Estados Unidos y China a los europeos no solo nos preocupa por las consecuencias que pueda tener, por ejemplo, en Taiwán, sin ir más lejos, pero no nos conviene esa tensión, porque nosotros queremos mantener y reforzar nuestra tradicional relación transatlántica con los Estados Unidos, sin que ello nos impida defender nuestros intereses, que no son idénticos a los de Estados Unidos, en la relación con China. Intereses económicos, pero también intereses de cooperación en otros ámbitos en los que la Unión Europea tiene más capacidad de encontrar áreas de diálogo y donde la Unión Europea, a su vez, en relación con China, tiene una dependencia enorme, no solo por la cantidad de cosas que les compramos a los chinos o que les vendemos a los chinos, las inversiones europeas en China han sido muy importantes a lo largo de los años, pero ahora tenemos, con todo el desarrollo de tecnologías ligadas a la transición energética, a las energías renovables, a las energías limpias, y en otras áreas como el espacio, la aeronáutica y demás, tenemos necesidad de mantener buenas relaciones con China, no cortarlas, sino intensificar esas relaciones para conseguir materias primas críticas. Hace 2 días salía en la prensa que China, después de que Estados Unidos haya reforzado el control de las exportaciones americanas, en particular de productos de tecnología de doble uso a China, control de las inversiones chinas, control de inversiones de Estados Unidos que vayan a China a ver qué tipo de tecnologías van a ir a través de empresas americanas, de inversores americanos en China. Todas esas cosas copiadas de una manera u otra por la Unión Europea en los últimos años, pero si cortan los chinos las materias primas críticas que necesitamos para nuestra transición energética, para la digitalización,
y para otro tipo de actividades, pero sobre todo para estas dos, además de las que necesita la industria de defensa y de armamento, podemos tener unos problemas muy serios. Tenemos menos capacidad de suministrar lo que necesitamos por nuestros propios medios sin China que la que puedan tener los Estados Unidos, que también sufren los problemas de las materias primas críticas. Y decía que hace 2 días o 3, China ha decidido, curiosamente, poner restricciones a la exportación de 2 materias primas críticas que se llaman el galio y el germanio. Yo creo que no han sido por el interés que les produzca esas 2 materias primas, ha sido por cómo se denominan. Galio y germanio. Gallium y germanium. Me temo que es un aviso, en lenguaje chino, a los europeos para que nos acordemos que tenemos esa dependencia, que va a aumentar esa dependencia a medida que se vayan desarrollando desde los vehículos eléctricos a las bombas de calor, a los paneles solares, a los molinillos de las energías eólicas, determinados armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser conscientes de que no podemos repetir los errores que cometimos los europeos, en particular los alemanes, con el gas natural procedente de Rusia. Esas dependencias exteriores hay que mirarlas teniendo presente las tensiones geopolíticas en las que estamos ya viviendo y que probablemente van a acompañarnos durante un cierto tiempo. Esperemos que no sea muy largo, pero no creo que sea muy corto. Javier Solana, cuando era alto representante, promovió y presentó la primera estrategia de seguridad europea. Él era alto representante, todavía no existía el Servicio Europeo de Acción Exterior, vivíamos en otro mundo, en 2003, antes incluso de que llegasen los países procedentes del centro y del este de Europa a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, del sistema comunista, y aquella estrategia de seguridad estaba muy bien, pero decía una cosa que pasó bastante desapercibida, y es ponía ya el dedo en la llaga de nuestra dependencia energética respecto al exterior. Pero en aquel entonces no se le dio demasiada importancia, seguíamos consumiendo petróleo, o al petróleo se le empezó a dar importancia por sus impactos negativos sobre la atmósfera, con emisiones de CO2. El gas natural parecía una energía fósil menos contaminante que el petróleo, pero ahora se le da importancia, obviamente, porque se ha cortado el grifo por parte de Rusia y hay una pelea en el mercado global del gas licuado para ver quién consigue traerse a través de barcos, a través de metaneros, el gas que ya no llega por gaseoductos procedentes del este, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa una relación un poco más compleja con China y lo define la Unión Europea con 3 principios. Dice, China es un rival económico, un rival que va acortando etapas para convertirse en la mayor economía del mundo, en una economía extraordinariamente competitiva, con altos niveles de producción científica, con altos niveles de ingeniería, con altos niveles tecnológicos, con muchas patentes. Antes copiaban las patentes, yo creo que probablemente las sigan haciendo, pero ahora tienen también sus propias patentes y sus propios sistemas de ciencia y tecnología. Por lo tanto, China es un rival, sin duda, pero un rival con el cual también nosotros podemos entrar en ese juego porque somos también competitivos en muchas áreas que a China le interesa, comerciamos, intercambiamos inversiones, etc. Rival. Segunda característica, competidor. Pues sí, competidor, aunque ya los salarios chinos no son tan bajos, pero los costes de producir los mismos productos en China por comparación a los costes europeos, claramente hacen que China sea un competidor muy difícil. Y tenemos que saberlo. Y es difícil establecer una relación económica y comercial con China que nos permita encontrar los elementos positivos que compensen los puntos débiles de unos y de otros desde el punto de vista puramente económico. Pero además China es una alternativa política y tenemos que ser conscientes de ello.
tres elementos, por lo tanto, que no podemos olvidar, como se dice tantas veces en la Unión Europea. No podemos seguir siendo ingenuos en la relación con China, de creer que solo es una relación basada en lo que les compramos, lo que invertimos allí y las ventajas que sacan nuestros inversores para compensar el gran superávit comercial que tiene China con nosotros. Y ahora viene la geopolítica, entonces las materias primas críticas son un nuevo elemento sobre el que hay que reflexionar. Los Estados Unidos empezaron hablando del decoupling. Hay que cortar las relaciones con China. Ellos se consideran suficientemente poderosos como para cortar las relaciones con China al máximo nivel, para contener el dinamismo y el crecimiento chino a través de cortar no solo los chips de alto nivel tecnológico, sino otro tipo de productos, más allá de las tecnologías de doble uso y de productos ligados a la seguridad, y piensan algunos americanos que al cabo de los años, antes de que llegue la mitad de este siglo, antes de que el declive demográfico de China empiece a pesar mucho sobre el funcionamiento de su economía, habrán podido contener esa carrera casi imparable hasta ahora de China hasta convertirse en la primera economía mundial y en el primer poder mundial. Pero Europa no lo ve así, entonces la presidenta de la Comisión Europea habló de de-risking en una reunión del G7 que hubo en Hiroshima hace unos meses, y los americanos compraron la palabra. Ahora ya no se trata de cortar en seco las relaciones, se trata de evaluar de manera mucho más inteligente y precisa los riesgos que tiene la relación con China y con otros países, pero básicamente se tiene China en la cabeza cuando se hablan de estas cosas. Europa tiene un papel que jugar, pero nuestro papel geopolítico no es suficientemente fuerte como para jugar al mismo nivel que están jugando Estados Unidos y China. Lo debemos reconocer, tenemos que encontrar la forma de defender nuestros intereses sin quebrar nuestras relaciones con los Estados Unidos, por supuesto, la relación transatlántica, pero también en aquello que nos interesa, en la relación con China. En todo caso, es evidente que el bloque occidental cobra importancia en esta situación de grandes tensiones entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Nosotros estamos donde estamos, en el bloque occidental, en la Alianza Atlántica, al lado de Estados Unidos, con intereses a veces diferentes, pero al lado de ellos. Pero esa relación no es fácil. Tenemos en la OTAN tenemos una buena relación, aunque los Estados Unidos hace poco, en presidencia de Trump, empezaron a poner en duda sus intereses en mantener la OTAN. Yo creo que la guerra de Ucrania ha cambiado las cosas. La presidencia de Biden y la guerra de Ucrania ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Pero en 2024, en noviembre del año que viene, puede volver otra vez Trump, o alguien como Trump. Y podemos volver a escuchar que Estados Unidos no tiene un interés particular en seguir siendo el país más importante dentro de la Alianza Atlántica, y nosotros no estamos suficientemente preparados para encontrar una alternativa en términos de seguridad y de defensa en un momento en que la inseguridad y el conflicto lo tenemos a nuestras fronteras. Lo tenemos en las fronteras de la Unión Europea, con los países bálticos dentro de la Unión Europea, frontera con Bielorrusia, Finlandia, miembro de la OTAN, ahora tiene una frontera con Rusia muy larga, otros países, Polonia, Eslovaquia, etcétera, recorriendo el mapa de norte a sur, tienen también unas preocupaciones de seguridad mucho más vividas de manera angustiosa, por lo menos con grandes inquietudes, que lo que podemos tenerla aquí en el suroeste de Europa, donde estos temas nos importan, por supuesto, pero en cuanto a nuestra seguridad como país, los vemos más alejados que lo ven ellos. Tenemos con Estados Unidos una batalla en estos momentos económica. Estados Unidos, para promover la transición energética
y para fomentar las energías renovables ha pasado de ser muy escéptico en la lucha contra el cambio climático a poner miles y miles de millones de dólares al servicio de la financiación de cualquier tecnología limpia, y está produciendo un impacto positivo porque se suman con energía y con decisión a la lucha contra el cambio climático, pero a su vez, con esa decisión y con esa energía, están atrayendo hacia el territorio de Estados Unidos a empresas y a inversores europeos, porque los países europeos no tenemos, ni siquiera Alemania, la capacidad económica como para competir con la potencia financiera que está poniendo Estados Unidos a través de la Inflation Reduction Act. Decía, la ley dice que es para luchar contra la inflación, pero en realidad la ley es para promover con dinero público inversiones en muchos territorios dentro de Estados Unidos de empresas norteamericanas y las europeas o de otros países, de otras zonas del mundo que quieran llegar allí, atraídos por el dinero norteamericano, pero para servir a los intereses de las cadenas de valor norteamericanas y de las estrategias norteamericanas. Estados Unidos tiene las grandes plataformas tecnológicas. China tiene las suyas, pero vamos a ver las de Estados Unidos, que somos las que utilizamos cada día. Todas las grandes plataformas tecnológicas prácticamente son norteamericanas. Desde Google, Amazon, Apple, Meta, todas. ¿Qué hacemos con ellas si nosotros no tenemos esas grandes plataformas? Bueno, de momento lo que hemos hecho es regular. Se han aprobado una serie de normas con carácter legal de aplicación directa, normas europeas de aplicación directa, aunque allí se llamen reglamentos, sobre los contenidos que circulan por las grandes plataformas digitales, sobre la vigilancia que hay que ejercer sobre esos contenidos, las responsabilidades de quienes permiten la circulación de esos contenidos, que son estas grandes plataformas, etcétera. Y hay 19 grandes plataformas. Hay algunas europeas, pero las más importantes son plataformas no europeas, básicamente norteamericanas, que están empezando a estar sometidos a una regla europea en territorio europeo. Y eso supone una tensión muy fuerte con Estados Unidos, que a pesar de que Biden le dijo a las dos cámaras del Congreso americano y le dijo a la opinión pública americana que él quería reforzar la vigilancia sobre todas estas grandes plataformas digitales a través de la política de competencia y a través de regulaciones, en Estados Unidos todavía no han aprobado regulaciones equiparables a las que tenemos ya en vigor en Europa en cuanto a contenidos y también en cuanto al funcionamiento de los mercados digitales, que son los que hasta ahora están siendo tratados con las herramientas, con los instrumentos de la política de competencia. Esa fue mi última responsabilidad en la comisión. Empezábamos investigaciones para ver el abuso de posición dominante de Google, para ver cómo se podía combatir determinadas prácticas restrictivas de la competencia de Amazon o de Apple, cómo se podía controlar el uso de ayudas públicas de los Estados miembros, de algunos Estados miembros, a esas compañías para que se estableciesen en sus territorios, distorsionando el mercado interior. Bueno, esta es una batalla que se va a seguir dando con la política de competencia, con el control de fusiones, con el control de los abusos de posición dominante en el mercado, con el control de ayudas públicas, pero sabemos que la política de competencia llega hasta donde llega y que ante estas grandes plataformas que mutan en sus actividades, que invaden con su presencia nuevos mercados, que generan avances tecnológicos con su enorme capacidad de investigación propia, etcétera, etcétera, con su innovación, esto requiere regulación y vamos a empezar a aplicar la regulación sobre los mercados digitales también, por lo tanto, contenidos y funcionamiento de los mercados digitales. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si Estados Unidos no tiene regulaciones similares, dado que esas compañías, esas grandes plataformas están establecidas allí? ¿O qué pasa si las equiparables plataformas y agentes económicos en la digitalización, en los mercados digitales chinos, empiezan a ocupar otros territorios por el mundo? ¿A dónde vamos ahí? ¿Vamos
a un mercado interior distorsionado por los subsidios públicos y a la vez a unas relaciones económicas más allá de las fronteras de la Unión, que es una Unión que siempre ha apostado por la economía abierta, por los intercambios comerciales y económicos, empezamos a ver la fragmentación de la economía global en un momento de globalización. Entonces, la globalización ha tenido muchas críticas, pero ha tenido enormes beneficios para la mayor parte de los países del mundo y, desde luego, para nosotros también. Pero si avanza la fragmentación como consecuencia de la acción de estas grandes compañías, como consecuencia de la divergencia de las regulaciones, a lo que hay que añadir las tensiones geopolíticas actuales o las que se puedan presentar, ¿cuáles son las consecuencias de esa fragmentación? O lo que llama una economista española, experta en China, Alicia García Herrero, la bifurcación. Dice, no asistimos a la desglobalización, sino a la bifurcación de espacios de globalización, pero que cada vez van a tener menos capacidad de interactuar unos con otros. Eso para Europa, economías abiertas, apuesta por el multilateralismo, apuesta por reducir las tensiones globales, por reforzar el papel de agencias que permitan ir avanzando en la gobernanza global. Eso para Europa supone un desafío muy importante, para el cual estamos empezando a prepararnos, pero claramente no estamos completamente preparados. Sí, venga. Y añado una última cuestión del entorno, y luego me refiero rápidamente a los puntos de actuación. La Unión Europea y el sur global. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, cooperación transatlántica, relaciones con China y las tensiones Estados Unidos-China que nos crean alguna dificultad para ver cómo afinamos y cómo ajustamos las relaciones sin romper nuestra relación transatlántica, pero sin quedar desconectados de China. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con los países que no están alineados con Occidente, por decirlo de manera rápida, que no apoyan la actuación europea y norteamericana en relación con la guerra de Ucrania y que también se relacionan con China, tienen dependencia respecto de China, económica, a través del endeudamiento, a través de inversiones chinas, a través de las relaciones para que China les compre materias primas que necesita, etcétera, etcétera. Pero esos países tampoco quieren estar alineados con China en el futuro. Quieren tener su propio espacio, un tercer vértice del triángulo. Y para nosotros eso supone un desafío, siendo la Unión Europea teóricamente defensor del multilateralismo, de las economías abiertas, de una visión de cooperación con cualquier país tercero, con cualquier otra región del mundo, nos damos cuenta de que no estamos bien preparados ni siquiera para la cumbre con Latinoamérica y el Caribe que va a tener lugar en pocos días en Bruselas. Esa cumbre, por desgracia, por lo que yo he escuchado a quienes están metidos en su preparación, no parece que vaya a tener los resultados tan positivos que todos deseamos. No hay más que escuchar la posición de Lula para ver que no está muy alineado con lo que nos gustaría que fuesen las conclusiones de esa cumbre en una serie de aspectos. ¿Hasta dónde llega la alianza de China y Rusia? ¿Qué consecuencias va a tener eso en el resto de Asia, en el Indo-Pacífico, en la relación de unos y otros, de China por un lado y de Rusia por otro, con el otro gran actor de Asia, que es la India, que para Europa no es una relación fácil con la India, tenemos relaciones con ellos, pero no es una relación fácil, por la memoria de los indios en su batalla por la independencia de los británicos. ¿Qué hacemos en África, donde llevamos muchos años haciendo política de cooperación al desarrollo, pero poca política de interactuar con los agentes económicos y con las autoridades ligadas al desarrollo de las economías africanas para establecer las relaciones África-Unión Europea o Unión Europea-África sobre bases mirando al futuro y no solo tratando de paliar de la mejor manera posible
las consecuencias más dañinas de las miserias de las economías africanas y de los atrasos económicos del continente africano, que lo tenemos ahí al lado. Por lógica, nos tenemos que preocupar mucho más. Y claramente, la agenda de la acción exterior de la Unión Europea supera con mucho, las necesidades de esa agenda superan con mucho lo que hoy, con las herramientas, con los instrumentos que tenemos en la Unión Europea, podemos abarcar. Tenemos un servicio de acción exterior, fantástico, tenemos un alto representante, fantástico, tenemos países que por su historia tienen conocimiento de todas esas áreas del mundo, cada uno un mayor conocimiento de unas zonas y un menor conocimiento de otras, pero poner en común y tener una visión compartida, estratégica, coherente de la Unión Europea exige bastante trabajo y exige confiar en que a lo largo de años podamos ir avanzando de manera eficaz y coherente, sin zigzags, sin abandonar, por ejemplo, con América Latina, esta cumbre de Bruselas de dentro de pocos días ha estado sin reunirse 8 años. Y los latinoamericanos no ven bien que de repente se les llame otra vez a otra cumbre. Y bueno, ¿y qué hemos hecho durante todos estos años con las cosas que han pasado? ¿Qué relación hemos tenido europeos y latinoamericanos, por ejemplo, durante la pandemia o durante la crisis financiera o con temas de medio ambiente, etcétera? Por lo tanto, ¿hacia dónde va Europa? Bueno, Europa tiene que ir adelante, tenemos que hacer cosas. Claramente, Europa es un proyecto inacabado, es un proyecto con grandes logros, con raíces muy profundas, con interdependencia muy sólida. Eso se ha demostrado a lo largo de todas estas crisis, con problemas internos. En este momento, por ejemplo, problemas con 2 países miembros que no cumplen los requisitos exigibles en cuanto a valores democráticos y respeto de los modos en los que las democracias parlamentarias deben funcionar, como son Polonia y Hungría, pero tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más, por supuesto, en seguridad y defensa, y no me atrevo yo en este ámbito, en este curso, a hablar de eso, porque no soy en absoluto experto, pero lo que estamos haciendo en Ucrania es importante, se dan pasos. El Fondo Europeo, que tenía en principio otros objetivos, pero está siendo dotado, está siendo utilizado de manera cada vez más evidente. Estamos coordinando desde la Unión Europea los esfuerzos de los países miembros para proporcionar material, armamento, munición, etcétera, a los ucranianos, pero claramente no es lo que nos gustaría estar haciendo porque no nos hemos preparado durante mucho tiempo. Tenemos que hacer compatible la política industrial, la utilización del dinero público para promover sectores en los que nos habíamos quedado prácticamente desprotegidos. Proteger sectores con dinero público es necesario, pero a la vez, si el dinero público procede de los presupuestos nacionales, sabemos que hay países europeos que van a poner más dinero, pero claro, van a poner más dinero para sus empresas y para sus intereses. El 50% de las ayudas públicas controladas por la Comisión Europea durante los años de la pandemia, hasta finales del año pasado, hay cifras, en 3 años, el 50% del total de esas ayudas públicas los ha dado Alemania para empresas alemanas, autorizados por la Comisión Europea porque cumplen las reglas de flexibilización que se acordaron con la pandemia y que siguen ahora vigentes ante la guerra de Ucrania y otras dificultades, la crisis energética, pero es evidente que la víctima de las políticas industriales y de la visión estratégica de cómo recuperar un dinamismo industrial que hemos ido perdiendo en unos sectores claves, o recomponer las cadenas de valor que se han visto que no funcionan y que pueden tener riesgos de no funcionar si seguimos dependiendo del exterior. Esos riesgos no solo exigen recursos, que también, por supuesto, sino que exigen proteger al mercado interior, que es la plataforma, la palanca, el instrumento más importante que tenemos para hablar en términos económicos con el exterior y para reforzar la cohesión interna y la fortaleza en las relaciones exteriores de la Unión Europea, junto con el euro, por supuesto, que es el complemento necesario de ese mercado interior que yo creo que ahora atraviesa por dificultades. Hablamos de autonomía estratégica, aunque ahora se habla más desde las últimas semanas de seguridad económica. Autonomía estratégica era una idea, o es una idea muy brillante, que está muy bien,
pero que ha recibido una interpretación proteccionista. Daba la sensación de que Europa, en virtud o en aras de la autonomía estratégica, quería cerrarse, quería elevar los niveles de proteccionismo respecto de otros. Y eso no es el espíritu europeo, y hay muchas economías de países miembros de la Unión Europea que no quieren caer en el proteccionismo, que beneficiaría a algunos países, pero también a riesgo del mercado interior y a riesgo del aumento de las desigualdades económicas entre unos países y otros. Ahora, seguridad económica afina más. El otro día los jefes de Estado y de Gobierno, la semana pasada, le dieron el respaldo a la idea, una comunicación que ha hecho la Comisión Europea junto con el alto representante, pero eso hay que desarrollarlo, hay que ver cómo se evalúan los riesgos de las cadenas de valor, riesgo de tecnologías de doble uso, riesgo de infraestructuras críticas, y esto hay que abordarlo conjuntamente, con una visión común y no delegando en cada uno de los países que resuelvan los problemas a su manera en función de sus propias prioridades y no de una estrategia y una visión común de todos. Y último punto al que me quiero referir rápidamente, la ampliación. Hemos ofrecido, con todas las razones del mundo, no podíamos hacer otra cosa, no debíamos hacer otra cosa, hemos ofrecido a Ucrania y a otros países, a Moldavia y a Georgia, aunque a Georgia con letra más pequeña, la perspectiva de la ampliación. Queremos que sean miembros de la Unión Europea. Queremos que se integren en nuestro espacio, que no es solo un espacio económico, que es un espacio social y un espacio político. Venimos intentando negociar la integración también de los países de los Balcanes occidentales que todavía no son miembros de la Unión, Serbia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte, etcétera. Tema complicadísimo. Claro, Ucrania tiene un significado muy especial por la guerra y sus consecuencias, que ojalá acabe la guerra pronto, pero las consecuencias de esta guerra, que ya conocemos, son tremendas para un país con infraestructuras destrozadas, con una población que ha sufrido lo indecible, con una parte de su población que ya no vive en Ucrania, no sabemos si podrá volver, una parte de su territorio que no sabemos si se podrá recuperar, etcétera, etcétera. Ucrania tiene que ser miembro de la Unión Europea, pero la ampliación a Ucrania, además de los otros países que he citado, supone una reestructuración de la Unión Europea tal como la conocemos, de una dimensión mayor que la que tuvo la ampliación, por supuesto, de la española con Portugal en el 86, e incluso mayor que la ampliación en 2004 a 10 países, 8 de los cuales venían del bloque comunista, desaparecido para entonces. Esto exige una voluntad política, un coraje político y unos recursos económicos de los cuales el presupuesto europeo no tiene ni la mínima parte de lo necesario. Y en un momento en que la transición energética exige muchos más recursos, algunos sabemos de dónde se pueden obtener, en el sector público y en el sector privado, pero otros tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo conseguimos los recursos que va a necesitar la transición energética, la transición digital, la cohesión territorial, más lo que implica la ampliación a Ucrania y otros países de la Unión Europea. Eso desde el punto de vista económico. Hay que cambiar la orientación de políticas estructurales que vertebran la Unión Europea, como la política agrícola común. Ucrania es una potencia agrícola impresionante. No es concebible que la política agrícola común no sufra una revolución, como en los años 60 se hizo la Revolución Verde en la política agrícola común. La perspectiva, la simple perspectiva de la ampliación a Ucrania tiene que llevar a una reflexión en profundidad de esa política y de otras muchas, ¿no? Por lo tanto, muchísimo trabajo por hacer, problemas políticos que no podemos ignorar. Me he referido a algunos de ellos, a otros lo dejo a su imaginación, pero sabemos lo difícil que es tomar decisiones en Europa. Incluso sabemos, lo estamos viendo en los últimos tiempos, que el eje franco-alemán, que ha sido el motor principal para empujar hacia adelante la integración europea junto con las instituciones europeas, que ese eje chirría
y no solo por una relación personal que no parece que sea la mejor del mundo entre Macron y Olaf Scholz, sino porque discrepan en algunas cuestiones fundamentales. Pueden llegar a acuerdos, sin duda, lo han hecho en el pasado muchas veces, pero las discrepancias entre Francia y Alemania, que son el motor necesario para que el automóvil europeo salga adelante, son grandes. Hay discrepancias en materia energética, hay discrepancias en materia presupuestaria, hay discrepancias en política económica, hay discrepancias en la acción exterior. No digo que no se puedan resolver esas discrepancias, pero de momento las tensiones se escuchan en Bruselas y las tensiones se escuchan en otros muchos rincones de Europa y fuera de Europa también, y sabemos que no es fácil recomponer de la noche a la mañana ese tipo de tensiones en la relación entre dos países claves para la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea, a 27, ha aprendido a tomar decisiones, aunque alemanes y franceses no empujen. Pero es muy difícil encontrar ejemplos de decisiones importantes, como las muchas que tienen que tomar las instituciones europeas en los próximos años, incluso décadas, decisiones importantes que no cuenten con el empuje y con el apoyo de franceses y alemanes empujando en la misma dirección a partir de una síntesis o de un compromiso entre las discrepancias que hayan podido tener. Por lo tanto, desafíos muy grandes en un proyecto que es imprescindible. Lo fue en el pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, lo ha sido, desde luego para nosotros, para España, para encauzar nuestra transición democrática, abrirnos una perspectiva más amplia de estabilidad, de consolidación de la democracia y de progreso económico-social, lo está siendo también para los países que vinieron a la Unión Europea en 2004 o 2007, como Rumanía y Bulgaria, Croacia después, pero para lo que tenemos por delante, una Unión Europea fuerte, relevante, dentro y fuera, es imprescindible y es el trabajo que nos queda por hacer. Por lo tanto, ¿a dónde va Europa? Yo quiero que vaya lo más lejos posible, pero para aumentar el motor del vehículo, para tener la garantía de que las piezas no fallan y para tener la garantía de que ese motor nos puede llevar lejos, no solo hace falta definir cuál es el camino, sino que hace falta mucha energía, mucho combustible. En este caso, en la integración europea, como en tantas otras ocasiones, el combustible es político. Hay que trabajar por ello. Muchas gracias. Yo creo que con esto estás más cómodo. Bien, muchas gracias. La verdad es que ha sido exhaustivo el recorrido y como decía en la introducción, viniendo de alguien que conoce toda esta temática desde dentro de la comisión, pues de un valor incalculable. Yo agradezco personalmente, si me lo permites, la dosis de optimismo que mencionaste en algún momento, incluso en el cierre, porque es evidente que la Unión Europea es la única opción viable y deseable, ¿no? Y por lo tanto, pues ojalá avancemos, como decías en las últimas palabras, en esa dirección. Lo cual no es incompatible con ser conscientes de la problemática y de las piedras en el camino que las hay. De hecho, también has mencionado, nos falta una visión geopolítica compartida a todos los europeos. Y esto es clave. Y por eso sorprendió, también me alegro que lo hayas mencionado, sorprendieron las comparecencias de la candidata von der Leyen y el candidato a alto representante, el señor Borrell, en aquel momento, en esas alusiones a una comisión geopolítica o a hablar el lenguaje del poder que decía el alto representante, ¿no? De hecho, el alto representante también en relación al sur inmediato, al que también te he referido, añadía en esa misma comparecencia que Europa no será un actor global creíble en tanto en cuanto no esté en condiciones de hacerse cargo de su entorno inmediato. Y eso que no se había producido todavía la invasión de Ucrania, ¿no? Parecía que Europa empezaba a dejar de querer ser solo Venus para ser también un poquillo más Marte, ¿no? Incluso a mí me sorprendió mucho una afirmación de Joschka Fischer en una mesa redonda, también por esas fechas más o menos,
en las que habló que Europa tenía que empezar a hablar el lenguaje de Great Power, o aspirar al estatus de Great Power, que viniendo de Joschka Fischer, pues era, si cabe, un poquillo más sorprendente, ¿no? En fin, ha tocado muchos aspectos y estoy seguro de que si alguno se ha quedado en el tintero, ahora en el coloquio, pues estáis en ocasión de ponerlo sobre la mesa. Adelante, pues, y Lola toma el mando. ¿Se me oye? Buenos días, señor Almunia. Mi general, buenos días. Soy el capitán CEA del Ejército del Aire y del Espacio. Estoy destinado en la 48, en la base aérea de Getafe, y tengo una pregunta para la mesa. Habida cuenta lo que ha dicho usted de que falta una visión estratégica común en el entorno de la Unión Europea, quería preguntar cuál es la opinión de ustedes de cara a la creación o constitución en el futuro de una fuerza militar europea, un ejército europeo, un eurocuerpo, o como se quiera denominar. Se han aludido muchas veces razones de dificultad de gobernanza. Al fin y al cabo, eso estaría dentro de lo que sería la política exterior de seguridad común, o en concreto de la política común de seguridad y defensa, porque bueno, somos 27 miembros en la Unión Europea. Sin embargo, en la OTAN son 29 sus miembros y nunca ha tenido grandes problemas de gobernanza. ¿Es el liderazgo de Estados Unidos lo que marca la diferencia? Muchas gracias. No conozco en detalle cómo funciona la preparación de la toma de decisiones en la OTAN, la Alianza Atlántica, pero me temo, que no voy a dar muestras de ignorancia si digo que los Estados Unidos tienen una enorme capacidad de decisión. O tienen que tener influencia en los Estados miembros. Hay algunos que pueden estar tentados de mostrar alguna divergencia, de disentir en algo, matizar, que es necesario para que las cosas avancen con cohesión interna, pero claro, el poder dentro de la OTAN de Estados Unidos es enorme. Es un poder no solo económico, no solo desde el punto de vista estrictamente militar, es un poder político también. En Europa, en la época en que Javier Solana era secretario general de la OTAN, yo recuerdo haber hablado con él, sin ser experto yo en estos temas, de haberle preguntado cómo está avanzando esa idea del pilar europeo dentro de la OTAN, ¿no? Un intento de marcar posiciones. Pero, siendo Javier Solana secretario general de la OTAN, llegó la guerra de los Balcanes. Y claro, allí no se le veía el pilar europeo, siendo una guerra que estaba teniendo lugar en territorio europeo y también muy cerca de nuestras fronteras, que fue la OTAN. En otro tipo de actuaciones de la OTAN, hay contingentes de países miembros de la OTAN que no son americanos integrados en la dirección de las operaciones, pero el liderazgo lo lleva básicamente Estados Unidos. En Europa se ha avanzado a través de la figura del alto representante y de las unidades que dependen ahora del Servicio de Acción Exterior. En la época de Solana no había, pero ahora sí, a partir de Catherine Ashton, hay un Servicio de Acción Exterior funcionando, que se va consolidando, aprendiendo, y cuando vas al edificio del Servicio de Acción Exterior, te encuentras en los ascensores con colegas del general Dacova de diferentes países, algunos de uniforme los distingues, otros ni siquiera distingues, pero es gente con uniforme militar que están allí teniendo sus reuniones en el marco del COX, ¿cómo se llama? Ese comité que hay un embajador de cada uno de los países que se reúnen, han decidido actuaciones conjuntas con fuerzas organizadas en el ámbito europeo, no en el ámbito OTAN, pero son fuerzas en contingentes de paz, de misiones para resolver
conflictos o atender a las consecuencias de los conflictos. Duplicar desde la Unión Europea lo que la OTAN hace, yo creo que no tiene sentido. Reforzar el peso europeo dentro de la OTAN para que la opinión de los europeos sea más visible y más evidente, requiere, por una parte, una cohesión interna, una visión compartida de los europeos. Poco a poco se va avanzando, poco a poco, pero que irá consolidándose, yo estoy convencido. Si hay riesgos de que desde Estados Unidos se mira a la OTAN con lejanía otra vez, como fue el caso de la época de Trump, eso aumenta inmediatamente. Poner, más allá de eso, más esfuerzo militar dentro de un pilar europeo de la OTAN, no al margen de la estructura actual y de las estrategias de la OTAN, eso requiere una Europa que tenga mucha más capacidad de coordinar sus respectivas estrategias en materia de defensa, que son nacionales esas estrategias, y coordinar la actuación, la preparación, la disposición, el despliegue de sus Fuerzas Armadas nacionales. Yo no creo que estemos en condiciones de empezar a hablar de la utopía de unas Fuerzas Armadas europeas. Sí creo que hay que ir avanzando cada vez más en coordinación, en despliegues coordinados, etcétera, compras de armamento, por supuesto, relaciones con la industria de defensa. Todo eso es un territorio que alguna vez se ha intentado explorar, pero que está por explorarse en la medida en que la OTAN nos defienda y contribuyamos nosotros a que la OTAN nos defienda. No se ve una demanda urgente, pero puede existir en un momento determinado, ¿no? Puede existir. Yo creo que esa es una visión pragmática, si se quiere, pero siendo conscientes de que tenemos necesidad de pensar en nuestra propia seguridad y no delegar nuestra propia seguridad en los Estados Unidos, por muy importante que sea para nosotros la Alianza Transatlántica. En noviembre del 2004, como he dicho antes, puede parecer que Trump gane. Y los cambios en ese caso, en este terreno y en otros muchos, serían, yo creo, más rápidos que los que vimos en el anterior mandato de Trump. Es mi impresión. Bueno, por completar, perdón, porque se dirigía, el capitán me reta y yo tengo que aceptar el reto. Obviamente estoy absolutamente de acuerdo con gracias, con lo que ha dicho Joaquín Almunia. El papel preponderante de los Estados Unidos en la OTAN es evidente y hemos estado muy happy los europeos durante décadas concederle a los Estados Unidos ese protagonismo y ese liderazgo, y nosotros, oye, encantado a construir el mejor estado de bienestar del mundo y a construir una sociedad, pues, y un proyecto magnífico del que formamos parte. No hay problema, a pesar de ese liderazgo y a pesar de esa preponderancia, no hay problema de cohesión en la OTAN cuando la OTAN se ciñe a sus cometidos y a su core mission, que es el área euroatlántica. Ha habido problemas cuando la OTAN, en los anteriores conceptos estratégicos, después de la caída del muro de Berlín, cuando los Estados Unidos tocan la campana de la Alianza Atlántica y nos dicen que hay que ir a Irak. Acordaros lo que pasó en 2003 y las fuertes tensiones que hubo en el seno de la Alianza Atlántica con la intervención en Irak, y al final tuvo que ser una coalition of the willing, como se denominaba y se denomina desde entonces, de los países que voluntariamente y soberanamente quisieron participar en esa operación. Por lo tanto, yo creo que cuando la Alianza Atlántica tiene claro su cometido y su razón de ser, no hay mayor problema. Por eso me preocupa, en una opinión personal, esto es un curso de verano y por eso lo manifiesto, me preocupa que en el concepto estratégico de Madrid, de la OTAN, se mencione a China, porque yo no me veo combatiendo en China. Dicho lo cual, pilar europeo, efectivamente, es evidente que Europa tiene que recuperar protagonismo y es evidente que sin cuestionar el vínculo transatlántico, lo decía ayer, sería absolutamente erróneo y loco, ¿no? Sin cuestionar el vínculo transatlántico, sin cuestionar que por mucho tiempo el paraguas norteamericano es imprescindible porque no tenemos alternativa, y lo hemos visto en Kabul y lo hemos visto y lo estamos viendo en Europa,
pues sí que es lógico que Europa adquiera mayor presencia, ¿no? Durante mucho tiempo era un tabú hablar de la duplicidad, que también te has referido, y debe serlo, pero empieza a suavizarse ese dilema, ¿no? Ya, en cierto modo, se admite que haya una cierta, no diré división del trabajo, pero sí un cierto mayor liderazgo de Europa en su entorno inmediato, teniendo en cuenta que el foco y casi la obsesión de los Estados Unidos está en el Indo-Pacífico. Todo ello sin cuestionar, por supuesto, la esencia de la Alianza Atlántica. Y por último, un ejército europeo. Hubo sus diatribas al respecto, ¿no? En alguna ocasión, la entonces canciller Merkel dijo aquello de sí, veo un ejército europeo y tal. E inmediatamente le contestó el ministro de Defensa de Austria diciendo: es en Viena y no en Bruselas donde se decide dónde puede morir un soldado austríaco, ¿no? Entonces, quiero decir, si hablamos de mayor coordinación, de hecho hay documentos de la Comisión donde diseñan un way ahead, digamos, progresivo, que va desde la coordinación a una mayor integración de las Fuerzas Armadas. Pero entender un ejército europeo como lo entendemos los ejércitos nacionales, ultima ratio regis, y mi vida puesta sobre el tablero de un escenario de combate, eso me temo que todavía queda mucho, y no pasa nada, no pasa nada. La Unión Europea, y Joaquín sabe de esto mucho más que yo, tiene otros muchos aspectos en los que progresar y en los que avanzar y en los que integrarse antes de pensar en hacer un ejército europeo al estilo o al concepto clásico, cuando todavía no tenemos ni siquiera una unión fiscal, ¿no? Por hablar de otras muchas cosas. Lo siento, español. Venga, más preguntas, por favor. Capitán de navío Cánovas, mi pregunta va centrada en la legislación sobre transición ecológica europea. Ayer nos vinieron profesionales de la aviación y nos dijeron que dentro de 2 años, en el 2025, se les va a obligar a utilizar un combustible que técnicamente creen que no va a estar hasta el 2035, pero que si saliera sería tan caro que costaría 4 veces más que si se coge una compañía asiática o de otro país. Nos están obligando a comprar el coche eléctrico. Los otros días salió un artículo que de Madrid a La Coruña me interesa porque tengo que volver a La Coruña. De momento no está garantizada los puntos de carga. Y por poner ya el último ejemplo, las térmicas hicimos un gran sacrificio en poner inhibidores de CO2, en poner filtros, etcétera, etcétera, y se cerraron. Entonces mi pregunta muy concreta es, ¿usted cree que vamos a la velocidad correcta o tal vez vamos muy aprisa en relación a nuestras circunstancias y a nuestros elementos? Muchas gracias. Gracias. Viendo y analizando los desafíos que tenemos en materia de transición hacia la economía con 0 emisiones de carbón en términos netos a 2050, creo que vamos algo lentos. Creo que hay áreas donde teníamos que estar haciendo más esfuerzos. Y es verdad que algunos de los objetivos que se fijan pueden pecar de un cierto voluntarismo. Es decir, oiga, mire, no me diga que el combustible tiene que estar en el surtidor en 2025 si no lo puedo pagar. Vamos a discutir cómo se ajustan los objetivos a las posibilidades y a los esfuerzos posibles. Pero creo que hay que concienciar a los ciudadanos, a las empresas, a las autoridades públicas y a todos aquellos que puedan influir de una manera u otra en la transición rápida hacia una economía limpia, libre de carbono. Hay que convencer de que las restricciones hay que eliminarlas haciendo esfuerzos, pero que hay que hacer esos esfuerzos. Yo creo en eso. Vehículo eléctrico. Yo no sé cuántas electrolineras hay de Madrid a Coruña, no lo sé. Lo que sí sé, porque me lo cuentan conductores de vehículos eléctricos, es que todavía el tiempo de recarga
es largo. Ayer he hecho un viaje de Santander a Madrid y me he parado a tomar un café con mi mujer, con una cosita para que el estómago no proteste demasiado, y en 15 minutos estaba otra vez en carretera para no llegar demasiado tarde. En vehículo eléctrico hubiese tenido que ver en las aplicaciones que hay, que creo que existen, dónde estaban las electrolineras y calcular que se requiere media hora. Hay investigación sobre tiempos de recarga más cortos. Apoyemos esa investigación. Hay investigación sobre baterías de más calidad. Apoyemos la investigación y la instalación de productores de esas baterías que no nos creen riesgos de dependencia, sino que podamos acceder a esas baterías más eficaces, más eficientes, etc. Pero yo creo que hay que poner primero la necesidad y la urgencia y después analizar las dificultades de cumplir con los objetivos que nos hayamos puesto y los periodos de transición, no al revés. Y me temo que en algún debate aquí en España y en algunos debates que se están teniendo lugar en el Parlamento Europeo o entre líderes europeos de miembros del Consejo Europeo, hay una tentación de poner por delante el objetivo de ralentizar determinadas transiciones antes que la urgencia de llegar a los objetivos fijados. Es mi impresión. Estamos en un cierto efecto de resaca de los esfuerzos en materia de transición energética. Y creo que hay que combatir esas tentaciones de desacelerar. Hay que reforzar los esfuerzos para poder mantener el ritmo que nos permita cumplir con los objetivos que nos hemos fijado para 2030 y para 2050. Buenos días, señora Almunia. Gracias por sus palabras, por su análisis y por los retos y propuestas que nos ha planteado. Soy el general de la Guardia Civil, Pérez Turiel, responsable de la Secretaría de Cooperación Internacional del Instituto Armado. Tomando el guante que nos ha ofrecido el general Lacova, quería preguntarle sobre su visión desde haber sido comisario y estar en la comisión, de uno de los retos que en nuestra presidencia de este semestre de la Unión Europea ha planteado nuestro gobierno, que es darle un nuevo impulso al Pacto de Inmigración y Asilo. Ha hablado del eje franco-alemán. Últimamente nosotros en España hemos tenido algún tipo de desencuentro con Francia sobre este asunto, pero ha surgido un nuevo actor importantísimo, y quiero que me dé su opinión, que es Italia. Italia se ha convertido en un gran actor político en materia de inmigración en el Mediterráneo, y con esos tres elementos quisiera que me indicara qué perspectivas tenemos que en este semestre podamos impulsar el deseado pacto, porque los flujos migratorios, ya sean económicos, como vienen de África, ya sean fruto de crisis o enfrentamientos bélicos, como vienen del este o han venido de Oriente Medio, están condicionando mucho las políticas y la opinión pública. Gracias. Muchas gracias, general. Vamos a ver, empiezo por la relevancia del capítulo migraciones, políticas de inmigración de los diferentes países y de la Unión Europea. Los diferentes países, efectivamente, tienen diferentes aproximaciones y en muchos casos son aproximaciones que se han ido corrigiendo o ajustando a lo largo del tiempo, porque no es un tema fácil. El otro día tenía yo la oportunidad en una discusión en un think tank en Londres, el Center for European Reform, que tenemos ahí no es exactamente un patronato, es como un consejo de apoyo al think tank, y los investigadores del think tank nos escuchan y asisten a los debates. Y estaba allí el antiguo primer ministro sueco, Carl Bildt, que es miembro también de ese consejo, y le pregunté cómo estaba funcionando en Suecia, que ha sido un país muy avanzado en materia de acogida de refugiados, pero también de política migratoria, el nuevo esquema político en el que el gobierno actual sueco tiene un apoyo parlamentario, pero imprescindible para su estabilidad,
por parte de un partido de populismo de extrema derecha, anti-inmigración. Y me dijo, mira, de momento los temas no están generando problemas insalvables dentro de la estabilidad parlamentaria del actual gobierno, pero el seguir aumentando en Suecia la asimilación, la integración en la sociedad sueca de más inmigrantes y más refugiados cada vez se hace más difícil porque la sociedad reacciona por eso. Y hay que tenerlo en cuenta siempre, esa reacción lógica. No hablo de xenofobias y de posiciones anti-inmigrantes, hablo de una reacción lógica de hasta qué punto una sociedad puede seguir integrando ciudadanos procedentes de otros países, de otras culturas, etcétera, sin generarse unas tensiones complicadas desde el punto de vista político y social. En la Unión Europea ese debate existe, lógicamente, pero necesitamos una política común ante la inmigración y una política común de asilo y refugio. Hay normas, en uno y en otro caso, en asilo y refugio normas más claras o con mayor ambición, en caso de inmigración menos ambición, pero desde ambas perspectivas es imprescindible, porque si no las soluciones y las reacciones a las soluciones o a la no solución son peores todavía y generan más reacción social y más tensiones sobre el sistema político, más tensiones en la sociedad. Entonces, estamos, yo creo, a punto de llegar a un acuerdo en materia de inmigración y de asilo. Ha habido una reunión del Consejo, de los ministros responsables, hace relativamente poco tiempo, donde se ha avanzado prácticamente hasta donde se puede avanzar para poder disponer en el Consejo de una mayoría cualificada. Solo, si no recuerdo mal, Polonia y Hungría se han quedado fuera, pero no tienen una minoría suficientemente fuerte como para bloquear un acuerdo en el Consejo. En el Parlamento Europeo hay una mayoría clara que apoyará ese acuerdo. Ha participado en el procedimiento de codecisión con el Consejo. Por lo tanto, yo creo que el acuerdo durante la presidencia española es posible. Pero ahora, quizás hasta el 1 de julio, durante la presidencia sueca, no ha sido posible. Yo no sé si porque el presidente del Consejo sueco, con la situación política sueca, prefería pasar el dossier a la presidencia española. Es posible, pero no lo sé. Y en todo caso, había el Consejo Europeo de final de junio, de la semana anterior, donde ese tema estaba en la agenda y los jefes de Estado y Gobierno han debatido sobre política de inmigración, han debatido la propuesta que está sobre la mesa en el Consejo. La mayoría de los países, incluida la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Meloni, han apoyado la declaración conjunta, pero Polonia y Hungría se han opuesto y, por lo tanto, no ha podido haber conclusiones formales del Consejo Europeo que siempre necesitan unanimidad. Y la solución que han encontrado, muy típica de las soluciones europeas para avanzar, aunque sea difícil, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hecho suya la versión de la propuesta de conclusiones del Consejo Europeo que no ha podido ser aprobada porque faltaba el apoyo de Polonia y Hungría, y hay declaración del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Todos los demás países, incluida Meloni, han apoyado esa declaración. Por lo tanto, yo creo que la presidencia española, no sé si antes de las elecciones del 23 de julio o cuando corresponda al Consejo, pero vamos, en España no es un tema que vaya a crear unos problemas políticos mayores. Creo que la presidencia española va a conseguir ese acuerdo, establece la manera de repartir cuotas de inmigrantes que entren de manera irregular o de demandantes de asilo y refugio, y pone unas sanciones en términos de contribución económica para los costes de la integración asumidos por los países que se aceptan cuotas por parte de aquellos países que no quieran participar en la distribución de cuotas. Bueno, una solución no es la ideal, pero es una solución que yo creo que va a permitir avanzar
durante la presidencia española. Espero no pecar de optimismo en este caso. Antes he dicho que iba a ser optimista y he hablado más de problemas que de cielos iluminados y paisajes paradisíacos, pero en este caso yo creo que vamos a avanzar. Hasta qué punto la solución sea buena o se requieran después más avances, eso ya lo iremos viendo. La última porque tenemos que... Sí. Rafael Fraguas, periodista. Señor Almunia, muchas gracias por su intervención. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera se refiere a lo siguiente. ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido en la Unión Europea con la salida del Reino Unido de la Unión? Porque todo el mundo sabe que durante la presencia británica en la Unión Europea, Londres se convirtió un poco en la mosca, con ese adjetivo, del eje París-Londres. El eje París-Berlín. Pero el eje París-Berlín, cuando estaban los británicos, funcionaba. Hoy parece que hay una crisis de inteligencia, de entendimiento entre París y Berlín. ¿Tiene algo que ver con la salida británica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es lo siguiente. Quiero preguntarle muy directamente. ¿Está usted en condiciones de certificar la renuncia de Europa a su autonomía estratégica? Empiezo con la segunda. No, en absoluto. No la renuncia. Yo creo que es una segunda lectura revisada de la original de qué entendemos por autonomía estratégica abierta. Porque determinadas interpretaciones de la autonomía estratégica en su formulación original, en particular si se conjugaban en lengua francesa, sonaban demasiado a proteccionismo. Y hay países, empezando por España, siguiendo por los países escandinavos y otros muchos, que no queremos que Europa empiece a avalar y a aceptar resignadamente el proteccionismo como solución. Puede ser el último recurso en un caso de crisis, pero no es la forma en que podemos avanzar los europeos, lo sabemos por experiencia histórica. Por lo tanto, autonomía estratégica sigue siendo, pero ahora se conjuga de una forma más precisa con la comunicación de hace 2 o 3 semanas que han debatido, creo que no mucho tiempo, porque se habían dedicado mucho tiempo a debatir inmigración y no les quedó mucho tiempo, pero en las conclusiones han avalado la estrategia de seguridad económica con 3 ejes de actuación, que es proteger, promover y pactar, con esas 3 dimensiones. Por tanto, proteger cuando sea necesario, promover en sentido constructivo y pactar para coordinarnos, no cerrarnos nosotros mismos las puertas, sino coordinarnos con todos aquellos que quieran coordinarse con nosotros para mejorar el funcionamiento de cadenas de valor, de materias críticas, de infraestructuras críticas, lo que he dicho antes. Por lo tanto, eso no es un abandono, es una relectura o una actualización a la vista de las experiencias de estos 2 últimos años. Sobre el Brexit, vamos a ver, ¿qué se echa de menos de los británicos? Yo creo que en este debate, por ejemplo, de la autonomía estratégica y la seguridad económica, la contribución británica sería muy importante. Creo que los británicos, por su propia experiencia histórica y su conocimiento de cómo funciona el mundo, todavía se acuerdan de lo que aprendieron durante las eras imperiales del Imperio Británico, siempre ponían las cosas en sus justos términos cuando había tentaciones proteccionistas o cuando había tentaciones de repliegue, endogámicas, etcétera. Siempre ponían una visión exterior, un conocimiento de prácticamente todo el mundo, todas las áreas del mundo, que otros países no tenemos, estamos más especializados en unas áreas y menos en otras, etcétera. Se echa de menos eso, se echa de menos de los británicos una coordinación más estrecha con su acción, con su sistema diplomático de acción exterior y de seguridad, con sus servicios de inteligencia, pero todo eso se puede corregir, porque hay mecanismos para corregir que habrá que ir poniendo en marcha. Ahora, con el gobierno actual británico,
vamos a ver lo que dura, que de momento tiene unas perspectivas muy negras para las siguientes elecciones y no se sabe hasta dónde va a ser capaz de llegar el gobierno del actual primer ministro, de Sunak. No sé hasta qué punto este gobierno será capaz de pactar con la Unión Europea, y ahora ya no queda tiempo, acaba el ciclo político europeo con las elecciones europeas de junio del año que viene, luego viene la elección de los nuevos liderazgos europeos, en fin, vamos a ver cómo se organiza, porque para cuando entre en vigor el nuevo equipo, el nuevo presidente del Consejo Europeo, el nuevo alto representante, la nueva presidenta o presidente de la Comisión Europea, los británicos a su vez estarán muy cerca ya de su periodo electoral, si es que no han tenido que celebrar elecciones en el 2024. Pero hay una coordinación que está diseñada, si no recuerdo mal, en el acuerdo de la salida, negociada entre la Unión Europea y los británicos antes de su salida, que hay que reforzar la cooperación en materia exterior y de seguridad. Hay un sucedáneo, que es la Conferencia Política Europea, que se va a reunir en Granada durante la presidencia española en octubre, que es una reunión entre los países miembros de la Unión Europea, más las instituciones europeas, la Comisión también está ahí, y los países europeos que no están en la Unión Europea. Y ahí están los británicos, está Turquía, están todos los países de los Balcanes, están los países que aspiran ahora a integrarse en la Unión Europea junto con Ucrania, etcétera. Y ahí no se sabe qué papel va a jugar Gran Bretaña, pero Gran Bretaña, de la cual se dudaba que fuese a participar en la Conferencia Política Europea, decidió participar en la reunión de Praga, que fue la primera, ha participado en la segunda reunión en Moldavia y vamos a ver lo que da de sí la reunión en Granada. Es un organismo nuevo, no tiene un secretariado, el secretariado son los del Servicio de Acción Exterior y los servicios de la Comisión, pero puede ser un espacio que abra unas plataformas de coordinación que con el Reino Unido son muy necesarias por muchas razones. Ahora, el otro día también en esta reunión en Londres, los británicos se plantean qué hacer en relación con la Unión Europea, desde su punto de vista, no ya desde el nuestro, de los 27, desde su punto de vista. Y claramente incluso aquellos, o muchos de los que se pronunciaron a favor del Brexit en aquel infausto referéndum, ahora se dan cuenta de que estarían mucho mejor dentro. Pero saben que todavía no es el momento de decirlo en público. Pasa como con algunos independentistas catalanes, ¿no?, que saben que eso ya no va a ningún lado, pero todavía creen que no ha llegado el momento de decirlo eso en público. Bueno, pues les pasa eso a los británicos sin compararlos con los indepes. Pero, a su vez, saben que llegará un momento en que tengan que celebrar ese debate, cómo replantearse en sentido constructivo y positivo su relación con la Unión Europea, no digo cómo integrarse de nuevo, cómo replantearse a fondo su relación, y no la ven antes de sus próximas elecciones legislativas, sino en la siguiente legislatura. En la legislatura donde probablemente, si no cambian mucho las cosas, haya un gobierno laborista y una Cámara de los Comunes con una mayoría que no es la actual, y ven en esa segunda legislatura, no en la actual, sino en la siguiente, en la que venga, o en la siguiente, a partir del 2029, cuando el debate a fondo se lo van a plantear. Y son conscientes de que ese debate lo tienen que tener, pero también son conscientes de algo que suele ser menos noticiable. Y es que en este momento, en la Unión Europea, no hay demanda de que vuelvan. En absoluto. La mosca molesta, que decía usted. Dice, bueno, algún día se cansará de tanto ronroneo alrededor de nuestras orejas y de nuestra nariz. Pero de momento vamos a dejar pasar un tiempo que las cosas se asienten y ya llegará una época en la que podamos hablar de esto de manera constructiva, porque nos interesa a todos tener un espacio europeo fuerte, y Gran Bretaña no es una pieza pequeña del espacio europeo, es una potencia nuclear, es un país grande, es un país con una economía desde muchos aspectos algo maltrecha, pero en otros aspectos muy fuerte. Desde luego
desde el punto de vista de los servicios financieros, la City de Londres, etcétera, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de sus fuerzas armadas, desde el punto de vista del poder nuclear, no son algo pequeño, y por lo tanto llegará el momento, pero todavía no ha llegado ni para unos, por razón de no querer hablar en público con franqueza, creen que todavía no es el tiempo, y por otros porque es el momento de dejar las cosas que sigan su curso sin volver a reabrir aquel dossier. ¿Y asiento permanente en el Consejo de Seguridad? Sí, lo que pasa es que ya con los que vetan decisiones importantes del Consejo de Seguridad, Da igual. la de los otros que también tienen veto, la verdad que parecen menos relevantes, pero es verdad que están ahí. ¿Sí? Es una pena que no haya tiempo para más, porque cada pregunta y sobre todo cada respuesta, lógicamente, era un placer escucharla. Como dice el lema olímpico, Joaquín, contamos contigo para futuras ocasiones, porque siempre nos dice que sí, siempre que le es posible, y es un placer tenerte a vos. Muchas gracias. Creía que me solicitabas para una carrera de 100 metros. No, yo tampoco, eso no tampoco. Por favor, un aplauso para Joaquín.